Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro primer seminario de agricultura rentable y sustentable que está organizado por Biofábrica Siglo XXI. Estamos muy emocionados de empezar esta serie de seminarios que tienen como objetivo pues dar a conocer la importancia de la agrobiotecnología para un mejor modelo agrícola más rentable y más sustentable. Vamos a hablar de una serie de temas clave para la agricultura, empezando por el uso, las diferencias entre los distintos insumos biológicos y orgánicos. Nos va a acompañar el director de Biofábrica, el doctor Marcel Morales Ibarra, quien es el que nos va a dar la bienvenida y va a inaugurar oficialmente el seminario. Y después nos va a acompañar nuestro compañero César González, que nos va a hablar pues de los insumos, de los diferentes insumos que hay. A continuación les va a hablar el doctor Marcel Morales. Sí, muy buenos días. Me presento, yo soy Marcel Morales Ibarra, soy el director de Biofábrica Siglo XXI y les agradezco el acompañarnos en este primer seminario de agricultura rentable y sustentable. Nosotros nos hemos planteado el objetivo de armar estos seminarios en un proceso de ir definiendo qué son los biofertilizantes, cómo funcionan y llegar a experiencias concretas que hemos tenido nosotros a lo largo de 17 años de haber surgido Biofábrica Siglo XXI en diversas regiones y cultivos del país. Ese es el objetivo de este seminario. Un punto importante, y sería lo que se define como en el subtítulo, un punto que consideramos muy importante es de que requerimos un uso responsable de la agrobiotecnología para que realmente ésta sea un instrumento viable y deseable para la transformación del actual modelo de producción agrícola que tenemos, no solamente en el país, yo creo que eso es internacional, es a nivel mundial, un modelo de producción agrícola que ya tiene varias décadas de manifestar síntomas muy evidentes de obsolescencia. Es un modelo rezagado, es un modelo que podemos definir sin ninguna exageración, que es un modelo altamente costoso, es altamente ineficiente y es altamente contaminante. Nosotros consideramos que la agrobiotecnología viene a ser una respuesta, repito, viable y deseable para superar estas limitantes del actual modelo de producción agrícola, siempre y cuando tengamos un uso responsable de esta biotecnología, que es uno de los puntos centrales que nos va a platicar un poco más adelante César González. Bueno, nosotros, ¿quién es Biofábrica Siglo XXI? Biofábrica Siglo XXI, bueno, somos una empresa que surgió, como decíamos, hace 17 años, en el 2003. Nosotros somos una especie de spin-off de la UNAM. Surgimos como un convenio que realizamos con el Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este centro, cuando nosotros surgimos hace 17 años, se denominaba el Centro de Investigación sobre la Fijación Biológica de Nitrógeno. Posteriormente, ya hace 5 años, se cambió el nombre al Centro de Ciencias Genómicas. El origen, entonces, es nuestra relación con el Centro de Investigación sobre la Fijación Biológica de Nitrógeno. Valdría la pena nada más comentar de que este centro se forma a principios de los 80 del siglo pasado en la UNAM, y es el primer centro a nivel internacional que se constituye en un centro de investigación y educación superior que tiene como objeto de estudio este proceso, el de la fijación biológica del nitrógeno atmosférico. Como sabrán, esta es la esencia, es la columna vertebral
de todo el concepto de los biofertilizantes. Así surgimos nosotros, y a través de este convenio, nosotros a lo largo de estos 17 años hemos establecido relaciones con otros centros de investigación, tanto de la UNAM como del Politécnico, de CONACYT y universidades estatales. Eso hacemos en Biofábrica Siglo XXI, y nos planteamos como objetivo precisamente el encontrar o buscar alternativas viables para la transformación del modelo de producción agrícola a través de la biotecnología. Bien, cuando nosotros señalamos de que este modelo de producción agrícola es un modelo ya obsoleto, que se caracteriza por ser altamente costoso, altamente ineficiente y altamente contaminante, lo podemos traducir esto si analizamos de manera más puntual el caso de los fertilizantes químicos como el paradigma de este modelo de producción agrícola que se heredó de la Revolución Verde del siglo pasado. Si nosotros le damos un vistazo a qué es lo que pasa con los fertilizantes en este momento, repito, no solamente en México, sino a nivel mundial, resulta que es el insumo más caro. En los últimos años ha adquirido un incremento de su precio de manera totalmente desmesurada, llega a ser con mucho el principal componente de la estructura de costos de producción de los cultivos, de la producción agrícola. Si nosotros analizamos, por ejemplo, cuánto costaba en el año 2002 producir una tonelada de maíz en Sinaloa, en ese costo el 15% aproximadamente, el 12% era por concepto de fertilización. Actualmente ese porcentaje es arriba del 40%. Lo que significa es que con mucho es el factor que está influyendo en el incremento del precio de los alimentos. El otro elemento que comentábamos de altamente ineficiente, podemos plantear de que el nivel de eficiencia de los fertilizantes químicos es del orden del 20 al 30%. Es decir, por cada 100 kilos que se aplican al suelo en la agricultura, el 70 o 80% se desperdicia, llegándose a utilizar nada más ese 20-30%. Pero, y eso estamos hablando de los fertilizantes nitrogenados o fosfatados, etcétera. Pero ese desperdicio, ese 80% de desperdicio que se tiene en el insumo más caro, es altamente contaminante. Es el insumo también más contaminante. Y este es un ejemplo del impacto que tiene en este proceso de contaminación el uso de los fertilizantes químicos. Si nosotros consideramos todo el proceso del fertilizante desde su producción hasta su aplicación, estaríamos nosotros planteándonos que por cada kilo de fertilizante nitrogenado que nosotros aplicamos al suelo, se están desprendiendo a la atmósfera 12 kilos de dióxido de carbono, además de todo el impacto que tiene en la contaminación del suelo, en la contaminación del agua, de los mantos acuíferos, del mar, de ríos, etcétera, etcétera. Bien, nosotros consideramos, por toda esta situación que hemos planteado, las características del actual modelo de producción, que los biofertilizantes vienen a representar una alternativa que nos permitiría superar estas limitantes. O sea, podemos hacer más eficientes los fertilizantes químicos, podemos disminuir el costo y podemos disminuir significativamente su efecto contaminante. Los biofertilizantes entonces son productos que se elaboran en base a microorganismos
que de manera natural se encuentran o deben de encontrarse en el suelo, que por las prácticas un tanto insanas que se ha llevado en la agricultura, estos microorganismos están bastante menguados, y no es que han desaparecido en muchas regiones agrícolas del país y del planeta. Entonces, ese es el concepto de los biofertilizantes. Microorganismos que ayudan al proceso de nutrición de la planta. Al rato nos dará una explicación más a fondo de este efecto, que no solamente es nutricional, como se verá más adelante. Podemos nosotros comentar muy rápido que los biofertilizantes, la función fundamental que tienen es el de poder atrapar el nitrógeno de la atmósfera a través de estos microorganismos. Ese nitrógeno atmosférico, que es inorgánico, lo pueden transformar, o lo transforman estos microorganismos en amonio, o formas en las cuales la planta puede utilizar ese nitrógeno para su nutrición. Pero además hay otros microorganismos que ayudan a solubilizar otros nutrientes que están fijos en las partículas del suelo y que de manera convencional, de manera normal, entre comillas, no pueden ser asimilados por la planta. Estos microorganismos ayudan a solubilizar estos nutrientes y les permite desprenderlos del suelo y ser aprovechados por la planta. Y otro de los elementos es de que van generando una serie de características que ayudan a la reproducción de la vida microbiana de los suelos. Los suelos con estos productos pueden recuperar en un periodo relativamente corto su vida microbiana en suelos que prácticamente la han perdido. Además, ayuda a mejorar las condiciones físicas, químicas del suelo, que le incrementan también la fertilidad al suelo y le ayudan a hacer más productivas y más eficientes el uso de los insumos agrícolas. Pero también el otro elemento importante, además de las condiciones que tienen en conservación y regeneración de los suelos, estaría en la parte productiva. Obviamente tenemos nosotros ejemplos de los más diversos a nivel nacional, donde los fertilizantes funcionan en maíz, en trigo, en sorgo, en cebada, etcétera, etcétera, en Chiapas, en Sonora, en prácticamente en todas las condiciones agroclimatológicas del país. Estos son ejemplos del uso de los biofertilizantes en maíz, por ejemplo. Esto es en cítricos. Eso que tenemos en la parte inferior es el efecto en la calidad de la producción que tienen en este caso las toronjas, con el uso de los biofertilizantes. No solamente se incrementa la producción, se incrementa la productividad, sino que hay una mejora sustancial en la calidad del producto. Esto es en caña de azúcar, donde se ha disminuido hasta el 50% la fertilización química. Lo tenemos del lado izquierdo. Hemos hecho aquí uso de los biofertilizantes, y aquí estamos usando la composta de la cachaza de los ingenios azucareros. Esto es del ingenio de Zacatepec, en Morelos, y del lado derecho es el testigo, donde vemos realmente la calidad ya del producto. Estamos hablando de que son plantas que ya tienen 6 años de vida. Este es otro elemento importante. Los microorganismos que integran los biofertilizantes además tienen un efecto bastante favorable en el combate, no el combate, la resistencia más bien, la resistencia que adquieren las plantas ante la presencia de estos microorganismos al problema de plagas y enfermedades. Este caso es el café en Veracruz. El problema de la roya, se trataron plantas afectadas por la roya y tienen un proceso de regeneración, como lo vemos en la parte izquierda. Bien, yo con esto quiero darles la introducción de quiénes somos nosotros, lo que estamos haciendo, y particularmente el uso que nosotros hemos tenido de los fertilizantes y también del uso de materia orgánica como compostas. Pero uno de los elementos muy importantes y que debemos de considerar es que, si bien la biotecnología tiene el suficiente instrumental
para darnos respuestas a problemas que padecemos desde hace décadas en el agro mexicano, un uso irresponsable de esta biotecnología realmente puede ser un verdadero desastre y va en contra de la producción, va en contra de los productores y va en contra del medio ambiente y sobre todo del potencial que la biotecnología tiene como alternativa productiva. Y le voy a pasar ahora sí que el micrófono a César González. Hola, ¿qué tal a todos? Una disculpa, una de las desventajas de esta pandemia es que hay muchos problemas técnicos con el internet, perdimos la conexión, pero bueno, ya estamos de regreso. Por ahí ya están conectados. Bueno, entonces vamos a seguir con la parte de uso y manejo de insumos orgánicos y biológicos. Como ya les comentó el doctor Marcel, el modelo de producción agrícola actual tiene muchísimos problemas, ¿no? Surgió realmente hace 70 años, a mediados de los años 50 del siglo pasado, y en tan solo ese tiempo ha causado una gran cantidad de estragos, ha degradado los suelos agrícolas, ha causado la contaminación de los cuerpos acuáticos y bueno, además de que ha contribuido mucho a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, por esa razón consideramos que parte de la solución a este problema es regresar un poco atrás, ¿no? ¿Cómo se cultivaba antes de la Revolución Verde, antes del uso de los fertilizantes químicos y de los pesticidas? Pues se usaba reciclando todos los nutrientes que estaban en la materia orgánica, ¿no? A través del uso de insumos orgánicos y biológicos que ustedes ya conocen y que ahorita vamos a mencionar de nuevo. Sin embargo, bueno, una de las cosas que ha cambiado con relación a pues, los miles de años atrás, en donde se sembraba siempre usando este tipo de fertilizantes, es que ahora la población es más grande, ¿no? Y tenemos el gran reto de mantener la producción actual, pero disminuyendo el uso de fertilizantes químicos. Entonces, ¿qué solución tenemos o qué soluciones tenemos a la vista? Resulta evidente que con el uso de de compostas y de materia orgánica no es suficiente para mantener la producción. Aquí es donde entra la biotecnología, ¿no? La biotecnología como una aliada para incorporar a las viejas prácticas, a lo que siempre se había manejado, con lo que siempre se mantuvo la agricultura durante los 12.000 años anteriores a la Revolución Verde, ¿no? En donde hemos desarrollado pues todas las técnicas agrícolas. Bueno, para poder explicar bien cómo es que se integra la biotecnología a estos insumos orgánicos, pues tenemos que definir primero qué es un insumo orgánico, ¿no? Bueno, hay dos definiciones que a veces se confunden. Una es que son los insumos utilizados para la agricultura orgánica, ¿no? O sea, todos los insumos que se pueden utilizar para agricultura orgánica se consideran orgánicos. Y entre ellos están los biológicos, que son todos aquellos que se derivan de materia orgánica, de estiércoles, del composteo, los microcompostas, etcétera. Están los microbiológicos como los biofertilizantes. Una pequeña introducción sobre los biofertilizantes ya se los acaba el doctor Marcel. Y están minerales, que son básicamente minerales que se incorporan, que pueden ser usados para la agricultura orgánica, porque no tienen una síntesis química, simplemente se extraen de minas, se muelen, se forman harinas, se pulverizan y así se pueden usar, ¿no? Entonces estos tres grupos de insumos son los que son utilizados para la agricultura orgánica. Pero en el estricto sentido de la palabra de orgánicos, pues los insumos orgánicos son todos aquellos que se derivan de la descomposición de materia orgánica, son los de origen biológico. Son las dos definiciones que a veces se confunden, ¿no? En este caso, bueno, para el tipo de agricultura, ya sea convencional con el uso de algunos insumos orgánicos o agricultura orgánica, nosotros podemos usarlos indistintamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el primer insumo que está más extendido y que ha sido usado durante miles de años para la agricultura? Pues es la composta.
La composta es un producto que se produce cuando la materia orgánica se descompone, ¿no? Cuando los desechos vegetales, cuando los restos animales, cuando los estiércoles se descomponen, liberan todos los nutrientes que están contenidos en esa materia orgánica, y de esta forma el cultivo o las plantas los pueden reciclar. O sea, todos los nutrientes que una planta captura durante su crecimiento se quedan en su materia vegetal, se quedan en sus hojas, en sus tallos, en sus frutos. Cuando esa materia orgánica se descompone, vuelve a liberar esos nutrientes y quedan disponibles para que las plantas las vuelvan a aprovechar. Es un reciclaje natural, ¿no? Por esa razón, la función principal de la composta es aportar nutrientes que se liberaron mediante este proceso. Esa es una de sus funciones, su función nutricional más importante. Claro que contiene microorganismos, pero son principalmente microorganismos descomponedores. Son los microorganismos que se encargaron de comerse la materia orgánica y que liberaron los nutrientes. Entonces, el papel de estos microorganismos es principalmente descomponer materia orgánica. No necesariamente tienen un efecto directo sobre el cultivo. Además, bueno, la composta es un buen aporte de materia orgánica al suelo, que como todos ustedes saben, pues es necesaria para mantener la fertilidad, ¿no? Hay muchas propiedades y muchas funciones que desempeña la materia orgánica del suelo. Eso lo vamos a ver más a detalle en el seminario del suelo. Pero bueno, el mantener los niveles de materia orgánica en el suelo es muy importante para mantener la fertilidad. Se considera que un suelo fértil tiene que tener arriba del 2-3% de materia orgánica, no menos, ¿no? Si tiene menos de eso, ya es un suelo con problemas. Ahora, ¿qué desventajas puede tener este insumo? Porque todos los insumos pueden tener ventajas y desventajas. Aquí es una cuestión de manejo. O sea, una composta tiene que ser bien elaborada, tiene que ser bien manejada para que sea útil. Si no se realiza adecuadamente, si no se realiza basada en un proceso de aireación adecuado, de mantener una relación de carbono-nitrógeno adecuada, de que se alcance una temperatura adecuada durante el composteo, que no se permita terminar el proceso de composteo completo, pues entonces puede surgir una poca eficiencia, es decir, que la composta no sea muy buena, ¿no? Y este insumo tiene otra gran desventaja, es que es muy costoso moverlo. Es muy costoso mover esos volúmenes, aplicar 2, 3, 5, 10 y hasta 30 toneladas por hectárea, ¿no? Dependiendo del cultivo y de las técnicas de producción, pues es exactamente costoso, ¿no? Y desde el proceso de producción, el acarrear los materiales, el movilizar, el estar aireando la composta, es un proceso costoso. Si no se hace bien, pues el costo-beneficio va a ser muy alto, hasta puede haber pérdidas, ¿no? O sea, el efecto puede ser muy pequeño y el costo muy grande. Entonces, esta es una de las primeras desventajas. Otra es que si no se maneja bien, puede haber patógenos para el cultivo o para la salud humana. En el suelo hay millones de microorganismos y muchos de ellos son patógenos para nosotros o patógenos para el cultivo. Para que una composta no tenga este problema, se tiene que realizar, tiene que estar bien oxigenada, porque los patógenos suelen ser anaerobios, ¿no? Y la oxigenación reduce la formación de patógenos. Entonces, es parte del proceso que tiene que tener el composteo. Otro aspecto importante es que normalmente cuando se fermenta, cuando se está descomponiendo esa materia orgánica, la temperatura sube. Hay microorganismos que son termófilos, que están comiéndose la materia orgánica y están elevando la temperatura. Entonces, esos microorganismos aguantan el incremento de temperatura, pero otros no. Los patógenos generalmente no aguantan temperaturas tan altas. Por eso es importante que sí se lleve un proceso que permita que la temperatura de la composta se eleve, ¿no? Claro que esto tiene que llevarse hasta su final. En el momento que sola la composta deja de tener nutrientes para los microorganismos y esos nutrientes se liberan en forma de fertilizantes, pues la temperatura sola comienza a bajar. Ahora, si nosotros nos aceleramos y aplicamos la composta cuando todavía está caliente, cuando todavía no se ha descompuesto finalmente, podemos dañar al cultivo. La temperatura puede quemar al cultivo, o también podemos tener un efecto de una competencia por los nutrientes con el cultivo. O sea, los microorganismos que descomponen la materia orgánica necesitan nutrientes.
si nosotros colocamos la composta cuando aún no está descompuesta, o si usamos estiércol crudo, ¿no? Si usamos materia orgánica que no se ha descompuesto, pues los microorganismos primero van a aprovechar el nitrógeno, el fósforo, el potasio que están ahí para sus propias funciones y se los van a robar a la planta. Y ya para cuando se liberen, cuando se termine el proceso de descomposición y los nutrientes se vuelvan a liberar al suelo, la planta ya va a estar grande y ya no va a necesitarlos, ¿no? Entonces, es un insumo muy bueno, se necesita, tenemos que aprender a hacer compostas y aprender a manejarlas, pero es muy importante el buen manejo, ¿no? Otro de los insumos muy usados y que se han popularizado mucho son los preparados líquidos, ¿no? Incluso ustedes pueden encontrar en las redes sociales, en seminarios o algunas instituciones los difunden como biofertilizantes. Los preparados líquidos realmente son muy similares a las compostas. La única diferencia es que tienen un alto contenido de agua, ¿no? Se pueden hacer de muchas formas. Hay lixiviados. Los lixiviados solamente es regar una composta, una lombricomposta, por ejemplo, y todos los nutrientes que ya están solubles, que ya liberó la composta, son arrastrados por el agua y son captados para su aprovechamiento. Entonces ya nada más aplicamos el lixiviado líquido. Pero también hay compostas líquidas. Estas compostas líquidas es lo que se está difundiendo como biofertilizantes, como microorganismos benéficos. Realmente no lo son. Vamos a ver las diferencias. Cuando nosotros tomamos un bote como este, ¿no?, de 200 litros, le agregamos aminoácidos, le agregamos melaza, le agregamos lo que creemos que son inoculantes. Bueno, ese bote está lleno de nutrientes que van a ser aprovechados por muchísimos microorganismos. Generalmente los más competitivos suelen ser los degradadores, los descomponedores, o incluso hasta los patógenos. Entonces, hacemos nuestro fermento. Aquí incluso hay una imagen en donde le ponen una salida del gas que se produce. Esto es una fermentación anaerobia, ¿no? Todos estos nutrientes son descompuestos por microorganismos, principalmente descomponedores, y se liberan. Realmente su función real de este tipo de preparados es aportar nutrientes que se liberan cuando todo esto se descompone, cuando todo esto se fermenta. O sea, su efecto no depende de los microorganismos. ¿Por qué? Porque esos microorganismos que están ahí no son microorganismos para las plantas, son microorganismos descomponedores. Entonces, lo que van a hacer es lo mismo que con la composta. Van a liberar, si metimos aminoácidos y metimos melaza, van a comerse esos aminoácidos y esa melaza y van a liberar los nutrientes. Y por eso nuestro preparado va a funcionar, porque sí funciona, porque le estamos metiendo nutrientes. Entonces, lo que funciona es lo que le estamos agregando como nutrientes. Pero tiene la gran desventaja de que esa cantidad tan grande de microorganismos no tiene ningún tipo de control. No sabemos qué está ahí, no sabemos en qué cantidad está. Podríamos estar propagando una enfermedad para el cultivo, podríamos estar propagando una salmonelosis, podríamos estar propagando una enfermedad grave, ¿no?, y causar problemas serios para eso, ¿no? Entonces, por eso este tipo de preparados se tienen que realizar con muchas reservas, y se tienen que realizar un modelo adecuado, ¿no? Yo de hecho incluso soy de la idea de que no deberían de ser utilizados por el riesgo que representan. Vamos a hablar más adelante de este riesgo, ¿no? Pero sí es muy importante distinguir por qué no son biofertilizantes. Son compostas líquidas o son fermentos líquidos, pero su efecto no depende de los microorganismos que están ahí. Los microorganismos que están ahí, su función fue descomponer lo que le pusimos de nutrientes y no necesariamente tienen un efecto con las plantas. Además, como vamos a ver más adelante, son microorganismos nativos, son microorganismos ambientales, no hay un control de todo lo que se está poniendo ahí, ¿no? Y bueno, hay otro tipo de insumos orgánicos para producción orgánica, que son los minerales. Estos minerales son preparados de roca, o sea, son rocas molidas que se extraen de minas y que pueden tener un alto contenido de nitrógeno, fósforo, potasio y otros nutrientes, que está bien, nosotros les facilitamos el acceso a las plantas a estos minerales. La única desventaja que tienen es que, bueno, para que funcionen tiene que haber microorganismos solubilizadores.
Hay microorganismos que se encargan de solubilizar estos minerales, aunque esté pulverizado el mineral, para que la planta lo pueda absorber, tiene que estar soluble en agua, tiene que ser solubilizado. Así como cuando diluimos la sal y desaparece por completo, pero sabemos que está la sal ahí en un vaso con agua porque sabe a sal. Bueno, así necesitan las plantas los nutrientes para poderlos aprovechar. Entonces, para que se solubilice, tiene que haber un microorganismo que produzca enzimas y ácidos orgánicos para que esos nutrientes se liberen. Si no hay microorganismos en su parcela, no puede ser aprovechado ese nutriente, ¿no? Y otra desventaja, entre comillas, es que son de lenta liberación, porque la solubilización es un proceso más lento que si aplicáramos un nutriente ya disponible, ¿no? Pero bueno, entonces, ya haciendo la diferencia entre los tres primeros grandes grupos de insumos, voy a retomar un poquito lo de los microorganismos benéficos, porque aquí es donde entra la biotecnología. O sea, todos los preparados, los insumos orgánicos que ya mencionamos, las compostas, los líquidos, las harinas, son tecnologías que hemos usado desde hace miles de años. No hay muchos cambios hasta el momento, y sabemos que son buenas, pero tienen un límite. Hay un límite el cual ya no se puede rebasar, porque simplemente su efecto se debe a los nutrientes que están contenidos en esos preparados. No hay hay muy pocos efectos o funciones extras derivados. Entonces, aquí es donde entra justamente el uso de los microorganismos benéficos. Los microorganismos benéficos son seres que no se pueden ver a simple vista, pero que pueden beneficiarnos, ¿no? Hay muchísimos usos de los microorganismos. Solamente vamos a hablar los de uso agrícola. Ellos tienen la función de beneficiar a los cultivos de forma natural. Cuando nosotros vamos a un bosque, a una selva natural no perturbada, vemos que las plantas no necesitan nada, ¿no? No hay quien las fertilice, no hay quien las esté cuidando, y están perfectamente saludables. ¿Por qué? Porque no hay a lo mejor alguien visible, pero sí hay todo un microbioma, una cantidad de microorganismos que están en el suelo, sobre las hojas, en todos lados realmente, que están fertilizando de manera natural a la planta, las están estimulando, les producen hormonas, las protegen contra plagas y enfermedades, ¿no? Entonces ese microbioma, esos microorganismos que rodean todo lo que tocamos, desempeñan un papel muy importante para las plantas. Lo que sucede cuando nosotros llegamos y establecemos un sistema agrícola en donde removemos todas las plantas, removemos el suelo con el arado, solarizamos el suelo, agregamos pesticidas, agregamos fertilizantes, pues acabamos con este microbioma. Todos los microorganismos naturales que originalmente protegían a las plantas desaparecen, bueno, cambia su composición, se altera el equilibrio que tenían, y es en donde se empiezan a expresar problemas, ¿no? Entonces, hay microorganismos, por ejemplo, este que tenemos aquí, el azulito, es un hongo llamado Trichoderma harsanium. Estos tricodermas son muy conocidos por ser biofungicidas, es decir, son hongos que se comen a hongos patógenos, ¿no? Como Phytophthora, como Fusarium, como muchos de los hongos que enferman a nuestros cultivos. Esta foto del centro es una foto del mismo hongo comiéndose un nemátodo, ¿no? Es un tricoderma que envuelve un nemátodo y se lo come. Esta foto de la derecha es una Beauveria baciana, que es un hongo que infecta insectos. Es una enfermedad de insectos y que nosotros podemos usar como un biopesticida, ¿no? Entonces, bueno, en este ámbito, el grupo de los microorganismos con los que nosotros trabajamos y de los que vamos a hablar son los biofertilizantes. Este término de biofertilizantes, la verdad es que se queda un poco corto, ¿no? Ese es el nombre que se le dio en México a los insumos biotecnológicos formulados con uno o varios microorganismos benéficos para las plantas, los cuales mejoran nutrición, sanidad y calidad de los cultivos, además de ser regeneradores de suelo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un verdadero biofertilizante y una composta o un fertilizante líquido casero? El biofertilizante, su efecto depende enteramente de saber qué microorganismo está ahí, en qué concentración y qué funciones tiene. Son microorganismos con nombre y apellido, estudiados, validados y desarrollados con tecnología, ¿no? Aquí les doy algunos ejemplos. Esto que vemos aquí en esta cajita
es una raíz. Es una raíz cultivada de manera artificial en un medio de cultivo. Pero nuestro objetivo no es cultivar la raíz. Dentro de esa raíz están creciendo los hongos micorrízicos. Esto que vemos acá es la foto de una raíz con hongos micorrízicos, ¿no? Tiene unas esporitas, tiene unas hifas que entran dentro. Bueno, hay muchos productos en el mercado que venden micorriza líquida y que las producen en botes y en fermentadores como los que les mostré. Eso es imposible. Una micorriza, si no hay una raíz en la que pueda crecer, no se puede reproducir. No podemos poner un tanque con nutrientes, meter micorrizas y creer que se van a reproducir. Es imposible. Es como decir que vamos a cultivar maíz tomando un tanque de 200 litros, le echo aminoácidos, le echo sales, le echo nutrientes, echo la semilla de maíz y se me va a multiplicar el maíz. Eso no pasa así. Bueno, con la micorriza es exactamente igual, ¿no? Entonces, bueno, esto lo menciono, lo voy a retomar más adelante porque es uno de los grandes problemas de los insumos no biotecnológicos que se están produciendo. O sea, se producen con falta de información y pueden generar riesgos. Esta foto de acá vemos un tricoderma comiéndose a un hongo patógeno. Este hongo verdecito surgió de aquí, del lado izquierdo, de ahí surgió, se extendió y ya rodeó a este hongo blanco que es el hongo patógeno, ¿no? Se lo está comiendo. Entonces son microorganismos estudiados que sabemos cuáles son sus funciones y que están bien documentadas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, muchas de las veces cuando le estamos transfiriendo tecnología a los productores y les decimos, mira, puedes usar el 50% del fertilizante químico nada más y eso lo vas a sustituir por una bolsita por 1 litro y 3 bolsitas de 1 kilo, ¿no? La primera impresión que tiene un productor es cómo puede eso funcionar. O sea, estoy quitando 250 o 500 kilos de fertilizante y me dices que con 4 kilos voy a sustituirlo y voy a tener mejores efectos. Bueno, sí, esa es la realidad. Pero lo que sucede es que los biofertilizantes no son nutrientes, no son comida. Son microorganismos que desempeñan muchas funciones y que protegen al cultivo y le ayudan al cultivo de diversas formas. Hay 3 grandes grupos de funciones que desempeñan. Uno son los efectos nutricionales y sobre el rendimiento del cultivo, ¿no? Hay microorganismos que fertilizan de manera natural a la planta, ¿sí? Por ejemplo, hay bacterias fijadoras de nitrógeno que toman el nitrógeno del aire y lo transforman en fertilizante nitrogenado. Es la forma en la que siempre se obtuvo nitrógeno en el suelo. Esas bacterias se llaman fijadoras de nitrógeno. Están fabricando fertilizante nitrogenado todo el tiempo a medida que la planta lo necesita. Es como tener al cocinero que le está dando de comer a la plantita y no darle la comida, ¿no? Cuando nosotros fertilizamos una planta y le ponemos 1 tonelada de fertilizante a la siembra, es como tener un bebé y dejarle la comida de 1 año. Órale, ahí va, ahí te comes la comida de todo el año y ahí la aprovechas y la administras a como puedas, ¿no? Obviamente a medida que el tiempo pasa la comida se descompone, los nutrientes se pierden y al final cuando el bebé necesita, en el 8º, 9º mes o mucho antes, ¿no? El primer mes incluso en el caso del bebé, cuando necesita la comida ya no existe, ya no sirve. En el caso del cultivo es lo mismo. Tenemos 1 tonelada de fertilizante a nuestras plantas bebés, ¿no? El fertilizante se pierde, es arrastrado por el agua, es arrastrado por la lluvia o simplemente regresa a la atmósfera en el caso del nitrógeno y para cuando la planta lo necesita el fertilizante ya se perdió. Bueno, eso no pasa con las bacterias fijadoras de nitrógeno porque las bacterias se quedan en la raíz todo el tiempo alimentando a la planta a medida que ésta lo necesita, ¿no? Otra de las funciones es sintetizar fitohormonas que estimulan la germinación, el crecimiento y aumentan la producción de flores y frutos. Las hormonas en todos los seres vivos son necesarias para estimular el crecimiento y muchas funciones, ¿no? ¿Por qué las bacterias las producen? Porque a ellas les conviene que la planta esté más grande, les conviene que tengan una mejor raíz, les conviene que produzcan más, porque la planta en retribución alimenta a los microorganismos. A través de la raíz produce exudados que van a darle de comer a estos microorganismos benéficos, los estimulan. Entonces al microorganismo le conviene una planta grande, sana y fuerte porque le va a dar más comida. Por eso es muy importante el papel de los microorganismos en el crecimiento de las plantas y en el rendimiento de los cultivos, ¿no? Entonces, como ya mencioné, aumentan el área de la raíz y una raíz más grande puede aprovechar más nutrientes y agua en el suelo, ¿no? Además que aumentan la resistencia de la planta a diversos tipos de estrés.
Otros efectos sanitarios, otros efectos que tienen son los efectos sanitarios en los cultivos. Esto sucede, como les comentaba ya con el doctor Marcel, a través de diversos mecanismos. Uno de ellos es activar las defensas naturales de las plantas. No toda la medicina es matar al microorganismo, incluso con nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer primero para no enfermarnos es tener un buen sistema inmune. Una persona que tiene un mal sistema inmune se enferma mucho y se puede morir. Es el caso del VIH. Destroza el sistema inmune y las personas con VIH llegan a fallecer no porque el VIH los haya matado, sino porque se quedaron sin defensas. Las plantas que tenemos en nuestros cultivos están sin defensas. Son plantas que han sido manejadas en monocultivos, sin microorganismos que las protejan, con una nutrición que no es adecuada, entonces tienen un sistema inmune bajo. Con los biofertilizantes activamos ese sistema inmune y ellas solitas tienen más herramientas para defenderse, ¿no? También compiten contra patógenos, desplazándolos desde la raíz. O sea, una raíz que está rodeada de microorganismos benéficos va a estar protegida. Cualquier patógeno que se quiera acercar a la raíz y se la quiera comer le va a costar más trabajo, ¿no? Y en este caso, bueno, en algunos casos también inhiben directamente algunos patógenos, como vimos con el tricoderma. Hay hongos que se comen a hongos patógenos. Bueno, eso es una inhibición, una interacción en la que podemos directamente atacar a la enfermedad, ¿no? Y el tercer gran grupo de efectos de los biofertilizantes son los efectos sobre el suelo. Los microorganismos benéficos, junto con las plantas, fueron en principio quienes fabricaron el suelo. Antes de que existieran las plantas en la tierra, no había más que rocas. Cuando empezaron a colonizar las primeras plantas, junto con los microorganismos con las que llegaron, empezaron poco a poco a disolver los minerales, a llenar de materia orgánica, y así se fabricó el suelo. Entonces, por esa razón son los regeneradores naturales del suelo. Pueden solubilizar minerales, pueden fijar nitrógeno, pero también estimulan la formación de materia orgánica, pueden recuperar la estructura del suelo produciendo pegamentos naturales. La estructura del suelo es muy importante. Les repito, lo vamos a ver bien en el seminario de suelo, pero bueno, necesito mencionarlo un poco sobre esto, ¿no? Un suelo natural es como una esponja. Si ustedes van a una selva, van a un bosque, pueden enterrar la mano, no les va a costar trabajo sacar un puño de tierra. Pero si ustedes van a una parcela que ya está cosechada y todavía no se hace bueno, todavía no se mueve el suelo, se remueve el suelo, no van a poder meter ni las uñas de lo compacto y duro que va a estar eso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, un suelo natural es esponjoso, tiene poros por donde se filtra el agua, por donde se filtra el aire, y esos poros se producen gracias a unos agregados que se llaman macroagregados, que son gránulos de suelo que tienen poritos, que le dan esa estructura esponjosa realmente al suelo. Bueno, esos gránulos, para que no se rompan, necesitan un pegamento natural, y este pegamento natural lo producen los microorganismos. Cuando nosotros ya destrozamos el suelo con el arado, se compactó, se formó un polvo fino que se compactó, que ya no deja pasar el suelo, el agua y el aire, pues llegan los microorganismos. Si los dejamos actuar, esas partículas, ese suelo que ya está roto en micropartículas, lo vuelven a pegar y vuelven a unir las piezas para hacer partículas grandes y llenar nuevamente el suelo de poros. Obviamente es un proceso lento, pero es mejor que sea un proceso lento, que es medible en poco tiempo, a dejarlo como lo estamos y permitir que se nos siga compactando y erosionando nuestro suelo, ¿no? Además, incrementan la materia orgánica del suelo a través de diferentes efectos. Uno de ellos es estimulando más raíz. Cuando nosotros cosechamos nuestro cultivo, lo que se crea es la raíz, y ese es nuestro aporte principal de materia orgánica. Claro que si ponemos compostas y dejamos rastrojos y hacemos otro tipo de manejo, pues incrementamos aún más esto, ¿no? Entonces, bueno, estas funciones son muy específicas, están bien estudiadas, están bien caracterizadas, y esto es lo que convierte a los biofertilizantes en un insumo que no se pueda producir artesanalmente. Esa es la principal desventaja de un biofertilizante. Si nosotros queremos tener un microorganismo con nombre y con apellido, tenemos que producirlo mediante procesos biotecnológicos, porque de esta manera nosotros aislamos y seleccionamos aquellos que no son patógenos,
Buscamos aquellos que son mejores para fijar nitrógeno, los mejores para solubilizar su fósforo, los mejores para producir hormonas, y sabemos que esos son los que van a funcionar. Ya que los tenemos aislados y seleccionados, tenemos que desarrollar el proceso de producción industrial. Esto que vemos aquí es un bioreactor de investigación, ¿no?, que tenemos en nuestra planta. Para que yo me asegure que mi bacteria que funciona, por ejemplo, Azospirillum brasilense, o Rhizobium nettli, o Bacillus subtilis, ¿no?, sea la que realmente se va a reproducir, tengo que ponerla en un medio en donde no exista nada más, ninguna otra bacteria. Para eso tengo que esterilizar el lugar donde la voy a reproducir, que es en este caso el bioreactor, que es equivalente a un olla express. Lo tengo que esterilizar, tengo que meterle los nutrientes que ya sé que mi bacteria come. No todas las bacterias comen lo mismo, ¿no? Tengo que regularle la temperatura, porque no todas las bacterias crecen a la misma temperatura. Tengo que regular el pH, porque cada una tiene su pH específico. Tengo que regular la oxigenación. Hay bacterias que no necesitan oxígeno, hay microaerobias que necesitan poquito, y hay aerobias que necesitan mucho oxígeno, y eso también es muy importante para mi proceso de producción. Y solamente con este tipo de tecnología yo puedo llegar a un producto como este que están viendo. Esto es una foto de una gota de Azospirillum brasilense, de un producto que se llama Maxifer, vista al microscopio, ¿no? Cada una de esas bolitas es una bacteria de Azospirillum brasilense, y nada más que de Azospirillum brasilense. 500 millones de bacterias por mililitro. Solo así yo me puedo asegurar que poniendo 1 litro por hectárea va a haber una función. Cada una de esas bacterias va a ser un pequeño cocinero que va a estar tomando el nitrógeno del aire y se lo va a estar dando a la raíz, pero además se reproducen, ¿no?, solitas. En la raíz, con lo que les da de comer la planta, se van a estar reproduciendo, pero además van a producir hormonas. Entonces imagínense, sus raíces cubiertas de esta bacteria solamente. Obviamente hay otras bacterias con las que interactúan positivamente y que resultan beneficiadas, pero si yo quiero que el efecto que quiero expresar, que es fijación de nitrógeno, realmente se vea, pues tengo que darle las suficientes bacterias a mi parcela, a mi cultivo, para que compitan con las bacterias del suelo contra las malas, o contra otras bacterias que no son tan eficientes. Habrá otras Azospirillum brasilense ahí que no sean tan buenas. Habrá otras fijadoras de nitrógeno que no sean tan buenas. A mí me conviene que lo que hay en la parcela se aproveche al máximo, y eso solo lo hago con una bacteria seleccionada. Es lo mismo que con el maíz. Si yo siembro un maíz que no es muy productivo, mi productividad va a ser baja. Si meto un maíz seleccionado o cualquier otro cultivo seleccionado, una buena variedad, que responda bien al cultivo, que sea competitivo, que crezca rápido, que aproveche los nutrientes, pues mi cosecha va a ser mucho mayor. Es exactamente lo mismo con los microorganismos. Entonces, cuando alguien viene y les dice, ustedes pueden hacer un biofertilizante, van a tomar su bote de 200 litros, le van a echar aminoácidos, le van a poner melaza, le van a agregar esto y el otro, y van a dejar que se fermente, y así van a tener su biofertilizante, y ahí van a tener Azospirillum y Rhizobium y demás. Es como si les dijera, ustedes vayan al campo, tomen semillas de teocintle. El teocintle es el antecesor del maíz, el que está aquí a la izquierda, ¿no? Tomen semillas de teocintle, métanlas en un bote con nutrientes, déjenlas ahí un día o dos, siémbrelo y van a cosechar maíz. Es eso lo que les están diciendo, ¿no? No, eso no es posible. Para que realmente nosotros podamos cosechar maíz, tenemos que sembrar maíz. Para que nosotros podamos reproducir un microorganismo benéfico y no un patógeno o un microorganismo poco eficiente, o millones de microorganismos diferentes que no sabemos qué funciones tienen, tenemos que cuidar todas las condiciones de cultivo, tenemos que usar cepas que se aislaron del suelo, se seleccionaron y se estudiaron para encontrar a las mejores, a las que funcionan mejor, ¿no? Entonces, bueno, para eso, lamentablemente, para este tipo de productos sí necesitamos instalaciones adecuadas para su producción, ¿no? Necesitamos laboratorios, necesitamos zonas, esto que vemos aquí se llaman campanas de flujo laminar. Ahí trabajamos con los microorganismos garantizando que no se nos va a contaminar nuestro producto, ¿no? Necesitamos laboratorios con todos los materiales, microscopios, muchísimos materiales y equipos, además de los bioreactores para la producción, para asegurarnos que realmente estamos produciendo lo que decimos que queremos, lo que creemos que estamos produciendo, ¿no?
Este es un ejemplo de cómo desarrollar un biofertilizante, ¿no? Un sistema, es un proceso lento, esa es la gran desventaja. Se necesita tecnología y se necesita investigación. No se pueden producir de forma artesanal. Aquí les doy un ejemplo de cómo podemos aislar y seleccionar un microorganismo benéfico para producir un biofertilizante. Entonces, primero tengo que partir de identificar un problema. Mi suelo no tiene nitrógeno, necesita una fijadora de nitrógeno. Bueno, formulo el proyecto, necesito financiamiento, se necesitan muchos millones de pesos para este tipo de investigaciones, ¿no? Empiezo aislando y seleccionando muchas cepas de microorganismos. Tengo que ir al suelo y buscar. Si yo quiero Aspergillus brasilense, bueno, tengo que sacar 100, 200, hasta 1000 cepas de Aspergillus brasilense. ¿Por qué? Porque quiero buscar la mejor y quiero que sea de verdad efectiva. Entonces tengo que buscar a muchas. Pero para sacar esas cientos de cepas de Aspergillus brasilense, primero tengo que descartar a todas los que no me sirven, a todas las patógenos. Tengo que quitar a todas las que sé que tienen otra función que no me interesa, como descomponer la materia orgánica. Tengo que sacar a todas las que pueden representar un riesgo para mi familia, para mi cultivo, etcétera, ¿no? Luego las tengo que identificar, primero con pruebas bioquímicas, luego con pruebas genéticas. Tengo que caracterizarlas en laboratorio, qué hace, fija nitrógeno, solubiliza, que también lo hace, ¿no? Todo eso se hace con muchas pruebas de laboratorio. Con todo eso, yo puedo sacar una primera selección de las mejores 10, por ejemplo, de 1000 que extraje inicialmente. Después me voy a pruebas en invernadero a ver cuál de esas realmente está funcionando bien. Ya lo validé en invernadero, bueno, lo pruebo en campo. Después de esa etapa que puede durar 2 años, ahora sí ya tengo mis cepas, ya sé que estas son buenísimas, las aislé, las probé en diversos suelos, en diversos climas, en diversos cultivos, medí su fijación de nitrógeno, medí su nivel de solubilización. Bueno, ¿ahora qué? Pues ¿cómo la reproduzco? Yo no sé qué come esa bacteria, sé que come lo que le da la raíz, pero quién sabe qué le dé. Entonces tengo que hacer muchas pruebas para ver qué nutrientes necesita, ¿no? Determinar qué temperatura le gusta, determinar qué pH le gusta, determinar todas las condiciones que requiere. Bueno, voy haciendo pruebas y voy encontrando los nutrientes que le gustan. Primero lo hago a nivel de matraz, que son frascos chiquitos, luego en bioreactor. Un bioreactor es el que les comentaba, que es como un olla express. Podemos tener bioreactores de 1 litro, de 10 litros, de 30 litros, de 500, de 1000, de 10,000 litros, por ejemplo, de 100,000 litros, ¿no? La cerveza se produce en bioreactores de 100,000 litros, por ejemplo. Y si no se cuidan las condiciones de producción, para lo que sea, si vamos a producir cerveza o si vamos a producir levadura, se nos contamina y lo que provocamos es una desgracia sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, todo eso para al final desarrollar el proceso de producción industrial. Ya sé qué necesita, qué pH, qué temperatura, ok. Ya hice mis pruebas, ya está listo el producto. Bueno, ¿ahora qué sigue? Bueno, pues ahora lo tengo que registrar. Tengo que planear cómo se va a llamar, la marca, en qué presentación. Tengo que hacer una formulación que garantice que no se me muera rápido. Un microorganismo puede vivir un día, 2 horas, 1 hora, o puede vivir semanas, puede vivir meses o incluso años. ¿De qué depende? De las condiciones en las que se encuentra. Entonces yo tengo que encontrar qué condiciones voy a tener en mi producto final para que no se me muera, o que no se me muera antes de que llegue al cultivo, ¿no? Y tengo que sacar mi registro de COFEPRIS. La COFEPRIS es la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Esto es súper importante. Es un trámite engorroso, difícil, caro, pero que es el único que garantiza que estos productos no van a ser un peligro para todos, ¿no? Y esto me lleva otros 2 años. Entonces es una gran inversión de tiempo y dinero para sacar una cepa de biofertilizante que realmente va a funcionar, que realmente va a tener un efecto, ¿no? Ahora, los biofertilizantes y los fertilizantes orgánicos o las materias orgánicas no están peleados. Es bueno el uso de la composta, es bueno el uso de algunos preparados líquidos si son bien manejados. E incluso son compatibles. Un biofertilizante, si ustedes usan composta y usan el biofertilizante, va a funcionar mucho mejor. Porque también le gustan buenas condiciones del suelo. También usan nutrientes que van a estar en la composta. Nutrientes como nitrógeno, fósforo, no como aminoácidos o melaza, ¿no? Los mismos nutrientes que necesita la planta los usa la bacteria para fabricar sus enzimas, sus hormonas, etcétera, ¿no? Entonces,
es muy conveniente que si ustedes tienen un sistema de producción orgánica, agroecológica, ecológica, o simplemente un sistema convencional que está en transición, o un sistema convencional en donde solamente le ponen poquito fertilizante químico nada más para echarle un empuje al crecimiento, bueno, pueden combinar perfectamente esas tecnologías. Pueden combinar fertilizantes químicos en menor cantidad con compostas y con biofertilizantes y van a tener mejores resultados, o solamente fertilizantes orgánicos con biofertilizantes y van a tener mejores resultados. Pero sí es muy importante que su manejo sea adecuado, que no vayan a generar un desastre, que no vayan a dañar su cultivo, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, ya lo mencioné, lo voy a retomar un poquito. ¿Cómo evito que mis insumos orgánicos que estoy produciendo en mi granja me causen problemas? Si van a hacer compostas, tienen que tener un control de la oxigenación y de la temperatura, ¿no? Una composta que no está bien oxigenada es más fácil que proliferen patógenos, porque los patógenos nuestros, los patógenos de los seres humanos, suelen ser anaerobios, ¿no? En nuestros intestinos no hay oxígeno. En nuestras vías respiratorias hay muy poco oxígeno, ¿no? Para ellos. En nuestra sangre, o sea, cuando nos enferman, no tienen oxígeno disponible. Por eso los patógenos suelen ser anaerobios. Entonces, se tiene que estar bien aireada, tiene que tener un buen control de temperatura. Yo recomendaría no hacer fermentos líquidos, pero si los van a hacer, jamás los apliquen como foliares en hortalizas o en frutos que están en formación, porque ese fermento líquido puede traer una salmonela, puede traer una Escherichia coli. De hecho, seguro trae millones de Escherichia coli, esa seguro va a estar, ¿no? Puede traer muchos patógenos, Vibrio cólera, que es el cólera, y si nosotros los aplicamos directamente en el fruto o en la hoja que nos vamos a comer, podríamos provocar un problema sanitario fuerte, ¿no? Y lo mejor es que si ustedes elaboran sus insumos, ya sea para vender o para su propia granja, tienen que estar haciendo análisis microbiológicos para asegurarse de que no haya microorganismos patógenos. Los laboratorios certificados detectan los principales patógenos, ¿no? Salmonella, cólera, etc. Entonces, es muy importante que se hagan estos análisis, sobre todo si los venden, o si ustedes exportan, ni qué les digo. Por alguna razón, cuando ustedes exportan, hay un control altísimo sobre todos los insumos que usan. Un exportador de aguacate no puede meter cualquier insumo. Y además, sus parcelas tienen que estar bien ubicadas, tienen que estar bien posicionadas, geoposicionadas, porque si hay mucho riesgo biológico. Y si hay un brote de una enfermedad, tienen que saber de dónde vino ese brote. Y lo que hacen enseguida las autoridades es le cierran la frontera a esos productos. Si ustedes quieren exportar y mandan un producto contaminado, olvídense. Una vez que los cachan, va a ser muy difícil. Le pueden cerrar a toda la producción de la región. O sea, si mandan aguacate, por ejemplo, de Uruapan, que esté contaminado, le cierran la puerta a todo el aguacate de Uruapan, por lo menos hasta verificar de dónde salió el problema. Luego hay muchos medios de control para verificar que se corrigió el problema, y si no se corrige, o si no hay un adecuado control, o si no se sabe exactamente de dónde vino, cierran la frontera definitivamente y no vuelven a exportar, ¿no? Y esto pasa todo el tiempo, no es una posibilidad, no es una probabilidad, no es una teoría. Todo el tiempo suceden problemas sanitarios derivados de un mal manejo de una cosecha. Aquí les estoy poniendo una noticia, en un momento en el link les van a poner la página para que ustedes accedan y la vean, ¿no? La noticia se llama brote multiestatal de infecciones por salmonela asociados a papayas Maradol importadas, ¿no? Este fue uno de los 4 brotes multiestatales que fueron identificados en 2017 en Estados Unidos y que tuvieron vinculados con papayas Maradol importadas de 4 granjas diferentes de México. Este brote incluye 5 tipos de salmonela. Las mismas cepas de estos tipos de salmonela fueron halladas en muestras tomadas de papayas y de personas enfermas, ¿no? Entonces, 220 personas infectadas y 68 hospitalizados y un muerto. Esto pasa todo el tiempo. Por eso existe Senacica,
Por eso existe tanto control de las importaciones. Por eso existe COFEPRIS. Yo sé que es muy difícil, muy engorroso, es caro, pero sin eso, a esto nos exponemos. Si no hubiera control de todos los insumos, no nada más los orgánicos, también los químicos, nos cerrarían las fronteras de todos los países. Porque ya sabrían, México es un brote de problemas sanitarios. A ellos no les compren nada fresco. O no les compren alimentos porque van a estar contaminados. Se necesita control. Entonces, y eso es también para las compostas, no solo biofertilizantes. Si se va a comercializar una composta, tiene que tener COFEPRIS. Tiene que asegurarse que no representa un riesgo sanitario. Y COFEPRIS les va a ver qué procedimiento utilizas para elaborar tu composta o tu biofertilizante. ¿Qué equipos tienes? Todo lo mide. A ver, dame tu análisis de laboratorio. Dame tus certificaciones. ¿De dónde vino? O sea, todo eso lo regulan. Pues es importante. Es muy importante que se haga para que no pase lo que les acabo de comentar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo identificamos un producto de calidad? Tiene que tener, en primer lugar, COFEPRIS. Siempre empieza por el registro RSCOXX, ¿no? Normalmente es mejor cuando tiene el aval de una institución de investigación, ¿no? La UNAM, el Politécnico, universidades, empresas científico-tecnológicas, etcétera, ¿no? Y obviamente se tiene que tener un control de caducidad. ¿Cuál es su fecha de caducidad? Su lote, el contenido que tiene. El lote es muy importante porque si hay un lote contaminado tenemos que identificar cuál es, ¿no? Su garantía, su cantidad de microorganismos benéficos en el caso de los biofertilizantes, ¿no? Los datos del fabricante, a quién va a responder por un problema, ¿no? Y tienen que tener los datos del manejo agronómico, cómo funciona el producto. Hay productos en el mercado que les traen una lista de 20 bacterias: Azospirillum, Rhizobium, Bacillus, Trichodermas, micorrizas que no pueden mantenerse en líquido, no dice nada de cómo funcionan. Es muy difícil. Imagínense, cada microorganismo, cada una de esas requiere una inversión grandísima para aislarla y seleccionarla. Ahora imagínense 20 y reproducirlas. Cada bacteria se reproduce en condiciones diferentes. Cada bacteria necesita diferente pH, nutrientes, oxigenación. ¿Cómo van a crecer 20 bacterias juntas? Eso no es posible. Y esa es una de las grandes desventajas de estos productos. Como son formulados por microorganismos que no podemos ver, nadie tiene microscopios ni laboratorios en su casa para poder verificar, se presta a que cualquiera agarre un lixiviado, un puño de tierra. Si yo saco un puño de tierra y me va a salir Azospirillum, Rhizobium, Bacillus, sí, pero y a ver, inocula tu parcela con ese puño de tierra y que funcione. No sabemos realmente si son cepas buenas, si son cepas malas, en qué cantidad, ¿no? Por eso tiene que estar bien definido la dosis, cómo funciona el producto, nombre científico de la especie, o sea, nombre y apellido. Azospirillum brasilense, ¿no? Bacillus subtilis. Si el producto dice Bacillus sp, significa que no está identificado qué Bacillus es. Y hay un Bacillus que se llama Bacillus anthracis, que es el anthrax. El anthrax es una bacteria utilizada por los terroristas para infectar personas. No sé si recuerdan la noticia que les llegaban al gobierno de Estados Unidos sobres con anthrax. Bueno, es una bacteria que se llama Bacillus anthracis. Es pariente de Bacillus subtilis. Yo como sé que la que me estás vendiendo no es anthracis en lugar de subtilis, ¿no? Entonces, obviamente, pues todo esto, detrás de toda esta investigación, de este trabajo, de esta regulación, están las certificaciones. Es muy importante que ustedes chequen que sus productos tienen COFEPRIS por todo lo que ya les dije, ¿no? Que tenga un dictamen de efectividad de Zagarpa, porque pues cualquiera se puede poner a hacer preparados en su casa y no sabemos si funcionan y luego los venden. A nosotros nos pasa mucho que estamos promocionando y nos dicen, a ver, yo ya probé esos productos y no funcionan, no sirven. Pues, ¿qué productos eran? No, pues la marca fulanita. ¿Cuánto le costó? 20 pesos. No, hombre, ¿ustedes creen que un producto con este nivel de tecnología se puede vender a 20 pesos? No se recupera la inversión. Es un producto barato. Ya de antemano sabremos que no puede ser de calidad. No ha cumplido
todos estos trámites, investigación, normatividad. Entonces eso se tiene que ver reflejado en el precio, ¿no? Y el problema es que causa el descrédito de los productos. Obviamente le echaron tierra o le echaron lixiviados, pero pues un litro de lixiviados por hectárea no va a funcionar para nada, ¿no? Un litro de fermento por hectárea no va a funcionar para nada. No va a haber resultados y pues, la impresión del producto es esto no sirve, del productor esto no sirve, ¿no? Y si quieren producir orgánico, pues también las certificaciones como OMRI o CERES, que son quienes certifican que realmente no estén usando agroquímicos, que no haya pesticidas, que haya un adecuado manejo, que sea agroecológico, etcétera, son los que les van a dar eso. Son certificaciones engorrosas, caras, pero solamente así se van a asegurar que el producto que están comprando es bueno. Y si ustedes tienen un buen producto y no invierten en esto, ¿qué confianza le van a dar al que lo compra, ¿no? Entonces, bueno, la idea un poquito de este seminario es que ustedes conocieran las diferencias entre estos insumos. Aquí el mensaje es: se puede producir bien orgánico, se pueden hacer y usar los insumos orgánicos, se puede usar composta, se pueden elaborar fermentos líquidos, pero sí hay que tener mucho cuidado con el manejo y con el uso que les damos. Y pueden usar microorganismos benéficos, sí, y es mejor si los usan en conjunto con materia orgánica, pero tienen que asegurarse que son realmente productos serios y biotecnológicos para que sepan, que va a obtener un buen costo-beneficio. Obviamente comparado con un producto patito va a ser caro, un biofertilizante, un biopesticida real va a ser caro comparado con un producto que les venden a 20 pesos, a 100 pesos, ¿no? Pero también no se compara con el costo del fertilizante químico. Suelen ser más baratos que un fertilizante químico. Si usan fertilizantes químicos y no quieren dejar de usarlos, con toda seguridad pueden reducir su uso, sabiendo que va a haber un mejor funcionamiento y el costo de su cultivo no se va a incrementar, pero van a tener cultivos más seguros, van a tener cultivos más sanos, más resistentes a plagas y enfermedades, van a tener mejores rendimientos, van a gastar menos en la fertilización, va a haber menos probabilidad de que se les pierda su cultivo por una helada, por un viento fuerte, ¿no? Por el acame. Entonces, bueno, todas esas ventajas giran alrededor de un buen uso de la biotecnología. Entonces, pues muchas gracias. Vamos a iniciar la sesión de preguntas. Bueno, ya tenemos algunas seleccionadas. Sí, tenemos algunas seleccionadas. Primero está Bak Chukut, que pregunta qué impacto, escribe desde Campeche y nos pregunta qué impacto generarían los biofertilizantes en cultivos de maíz. No, en maíz es uno de los cultivos donde tenemos mejores resultados, ¿no? Realmente, bueno, ahorita nosotros como Biofábrica tenemos un programa de agricultura rentable y sustentable en maíz, en donde promovemos la reducción del uso de fertilizante químico. Estamos hablando de maíz de alto rendimiento. Se puede promover una reducción significativa de la fertilización química con el uso de una composta bien elaborada, con el uso de biofertilizantes, y tenemos siempre como mínimo un incremento de un 20% en el rendimiento, pero o manteniendo costos dependiendo del paquete que tengan, o disminuyendo un poquito los costos, ¿no? Pero además, bueno, productos de mejor calidad, más resistentes y demás. Entonces, es uno de los productos más documentados. De hecho, en México los biofertilizantes surgieron a nivel comercial cuando la UNAM, junto con el gobierno, ahí en 1999, el gobierno de ese entonces, estableció un programa de biofertilización a nivel nacional. Con este programa no llegó al circuito comercial, pero se biofertilizaron cerca de 2 millones de hectáreas. Y están los datos en artículos científicos con un incremento promedio en producción de maíz, me parece que del 20 y tantos %, ¿no? Entonces, si gustan, voy a localizar esa publicación y se las hacemos llegar. Así surgieron los biofertilizantes. Y también así surgimos nosotros, así surgió Biofábrica realmente, ¿no? Luego esa tecnología la rescató el doctor Marcel, el director y fundador de esta empresa. Hicimos un convenio con la UNAM y nos transfirieron esas cepas que habían dado tan buen resultado a nivel nacional, ¿no? También nos comenta Karina que es muy importante saber el uso y la importancia de la aireación en las compostas
y también las lombricompostas y cómo también los microorganismos pues hacen esta función, la labor que hacen, ¿no? Nos agradecen. ¿De la aireación? De la aireación de las compostas. Sí, es un comentario, no es una pregunta. Ok. Nadia Wuz, que estudia ingeniería en agronomía, nos felicita por tu ponencia y pues dice que esta explicación le va a servir mucho para comprender los temas que está viendo en la escuela. Oscar Herrera pregunta, ¿dudas sobre la dosis al aplicar? ¿Qué hacer? ¿O cómo saber cuánto aplicar en las semillas, plántulas, frutales, etcétera? Generalmente el producto trae la dosis. En nuestro caso, por ejemplo, dependiendo un poquito del cultivo, para una hectárea de maíz, de 20 a 30 kilos de maíz, usamos un producto que se llama Maxifer, que tiene 500 millones de bacterias por mililitro, y ese litro nos alcanza para inocular 100 o 120 kilos de semilla de maíz, es decir, semilla para 4 hectáreas. La micorriza es más o menos igual, micorrizafer también para inocular la semilla, para inocular semilla es 1 kilo por hectárea, ¿no? Si vamos a hacer una segunda aplicación en campo, se puede hacer al drench, pues ya es una dosis diferente, pues ya sería, por ejemplo, en maíz de alto rendimiento, se usa un Maxifer y 3 micorrizas por hectárea. Si es caña de azúcar, un Maxifer y 3 micorrizas por hectárea también, se puede aplicar en socas o resocas después del corte, o al momento de la siembra en una plantilla. Entonces, siempre están, o deben de estar asociados. Si es un producto de calidad, les va a decir la dosis. Y si no viene o si no está clara la información, viene la información del fabricante para que ustedes los contacten, ¿no? y les aclaren cómo se hace esta aplicación. También nos pregunta Ana Beltrán, ¿qué biofertilizantes son más efectivos para los cultivos de mango tono? En este caso hay biofertilizantes que son generalistas. Nuestros principales productos sirven para la mayor parte de los cultivos. Por ejemplo, Azospirillum brasilense es una bacteria que no se mete dentro de la raíz, se queda pegada y se queda en la zona cercana a la raíz, y por esto sirve para todos los cultivos. Entonces en el caso de mango usamos un Maxifer y 3 micorrizas. Las micorrizas que manejamos son micorrizas arbusculares, son los micorrízicos arbusculares que se asocian con el 90% de las plantas, con la mayor parte de los cultivos. Y básicamente entran creo que prácticamente todos los frutales dentro de estos cultivos que se pueden asociar, ¿no? Ok, aquí hay otro comentario de Melina Salinas. Dice, hola, yo produzco mi propia composta líquida y solo uso los residuos orgánicos y lo proceso de manera anaerobia a través de un biodigestor. Lo uso en mi huerta en casa, ¿eso es malo? No, o sea, no necesariamente es malo, pero puede ser. Aclara que no utiliza desechos humanos ni animales, sino solamente de caballo. Bueno, realmente los desechos son desechos, ¿no? Entonces, todos los animales, nosotros somos animales, traemos una microbiota entre la que se pueden encontrar microorganismos patógenos, pero además el aire está lleno de patógenos, ¿no? El suelo, la tierra que vuela con el aire está llena de patógenos. Entonces no es tanto que estén o no los patógenos, sino en qué concentración están. Hay patógenos que en baja concentración pueden infectar y algunos que necesitan una concentración más alta. Si nosotros hacemos fermentos líquidos, podemos fomentar el incremento de patógenos y ese es el riesgo. Entonces, sí es bueno hacer el proceso de composteo líquido a través del biodigestor, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con el manejo que le damos, ¿no? Yo en este caso lo que no haría jamás es aplicarlo como foliar, por ejemplo, ni en frutos ni en hortalizas. O sea, si le voy a aplicar ese desecho, tiene que ir enterrado en el suelo. Obviamente, pues un patógeno para un humano no va a llegar al producto si no está en contacto con la planta, ¿no? Entonces tendría que ir enterrado el producto, lo cubrimos con suelo. Si hay algún patógeno para humanos, que se quede ahí. Los patógenos para humanos no son patógenos, no necesariamente son patógenos para plantas. Ahora, con respecto a los patógenos para plantas, bueno, sí puede surgir, pero ahí sí es un poco más difícil el controlar que no entre algún patógeno que te enferme tu cultivo, ¿no?
Sí, yo realmente no lo recomendaría. O sea, yo no recomendaría su uso, sobre todo en estas condiciones. Ok, también Zuli Sánchez nos pregunta qué impacto tienen los agroquímicos sobre el suelo o el medio ambiente. Bueno, el primer impacto ya lo mencionó el doctor Marcel. Su fabricación, traerlos, porque todos son importados, su transporte y su uso libera gases de efecto invernadero, ¿no? Se produce CO2, pues para fabricarlos se usa básicamente la mitad de la energía que se consume en el planeta, la mitad del petróleo que se consume en el planeta y de los combustibles fósiles se usa para fabricar fertilizantes químicos. Imagínense el nivel de contaminación que representa. Solo fabricarlos. Los ponemos en el suelo y esos fertilizantes son sales, básicamente son sales. Con el tiempo se van acumulando y van provocando la salinización de los suelos. Pero además son sales muy solubles. El agua se las lleva muy fácilmente. Cuando llueve o cuando regamos, son arrastradas hacia las capas más profundas y llegan a los mantos freáticos, que es de donde sacamos mucha del agua que tomamos. Llegan a los arroyos, a los lagos, a los mares. El sargazo, por ejemplo, el problema del sargazo es 100% un problema de exceso de nutrientes producidos por los fertilizantes químicos que llegan al mar y están acabando con ecosistemas, ¿no? Hay un problema que se llama la eutroficación o eutrofización de los cuerpos acuáticos como los lagos, que es la proliferación de algas excesivas, de algas que flotan en la superficie del lago. Estas algas tapan la entrada de luz y impiden que la luz llegue hacia las algas que alimentan a los peces. Entonces las algas que crecen arriba no sirven de alimento porque son microalgas, no pueden consumirlas tan fácilmente. Además, el ecosistema se basa en las plantas que crecen en el fondo. Entonces, cuando hay sobrefertilización, prolifera el crecimiento de algas arriba, el agua se enturbia, dejan de crecer las algas profundas, no hay alimento para peces y comienza un proceso en el que todo el ecosistema se deteriora. Entonces hay muchos efectos negativos y obviamente también hay efectos para la salud. Los pesticidas, por ejemplo, los herbicidas, cualquier pesticida que ustedes quieran nombrar tiene un efecto nocivo en la salud. Lo único que regulan es que en determinada concentración no exista un efecto, pero son productos que se acumulan en el cuerpo y hay investigaciones científicas en donde demuestran cómo a partir del incremento en el uso de pesticidas principalmente, se fueron incrementando las tasas de cáncer en la población, ¿no? En el pasado nuestros abuelos, para que escucharan sobre un caso de cáncer era muy difícil, muy raro. Y nosotros actualmente todos conocemos a alguien que falleció de cáncer. Y es por la alimentación, por lo que nos estamos comiendo. Bueno, yo creo que hay más preguntas, pero vamos a responder una última. Las demás no las pueden hacer llegar a contacto. Sí. @ y les vamos a dar seguimiento en la página y pues las podemos ir respondiendo incluso ahí en los comentarios. Claro, ¿no? La pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales o por email. La última pregunta, nos pregunta Juan de Dios Ayala Díaz, desde la costa de Oaxaca nos saluda y nos pregunta qué cultivos, para el cultivo de sandía y de melón, ¿qué biofertilizantes le recomiendas? Nosotros, nuevamente, Max